Hoy, en Hablemos de Salud, abordamos un tema difícil pero crucial, el suicidio en la región de las Américas. Cada año, miles de personas pierden la vida, dejando un impacto profundo en familias, amistades, comunidades en toda la región. Hablar de este tema con responsabilidad puede salvar vidas, porque el suicidio se puede prevenir. ¿Cuál es la situación en nuestra región? ¿Por qué han aumentado los casos? ¿Y qué podemos hacer, tanto como personas como toda la sociedad, para prevenirlo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y gracias a todos por acompañarnos. Con cerca de 100.000 muertes por suicidio cada año en las Américas, estamos ante un serio problema de salud pública que afecta a personas de todas las edades, y está impulsado por factores como la pobreza, la violencia, el estigma y la falta de acceso a servicios de salud mental. Pero también hay esperanza. Existen estrategias de prevención, herramientas efectivas y recursos que se pueden utilizar para fortalecer el bienestar emocional de la persona y prevenir el suicidio. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña la doctora Claudina Cayetano, psiquiatra y una persona con más de 30 años de experiencia en la OPS. Claudina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Claro que sí. Vamos directo al grano. ¿Cómo podrías definir lo que es el suicidio y lo que lleva a una persona a pensar y al suicidio también? ¿Cómo definiría el suicidio? Mira, el suicidio es una situación lamentable, es una situación de salud pública que no debería de pasar, es una situación que la persona decide quitarse la vida cuando pueden existir otras alternativas para resolver una situación en las que se encuentran, que son unas situaciones generalmente para ellos excruciantes, difíciles, ¿no? Angustiosas. Entonces a la persona considera que la única alternativa, la única opción es quitarse la vida, y eso es lo que se considera un suicidio. ¿Qué es lo que lleva a la persona a intentar quitarse la vida? Entonces son situaciones que desde hace muchísimos años se ha venido tratando de esto, y a pesar de que tenemos intervenciones eficientes, efectivas, para que las personas puedan considerarlas y no llegar al suicidio, lo que pasa es que en ese momento están cruzando por una situación muy difícil, muy en donde todas sus emociones, donde hay mucha ansiedad, donde podrían estar deprimidos. Entonces miran lo que ven, solamente no ven esperanzas, no ven oportunidades de poder salir como una nube oscura, que a la persona le dice que lo único que puede pensar es en quitarse la vida. Y Claudina, ¿cuánto vínculo hay entre la salud mental de una persona y el suicidio, ¿no? Y el hablar de eso, porque siento que no hablamos mucho tanto de los problemas de salud mental en general, pero del suicidio en particular. Bueno, precisamente ese vínculo, cuánto vínculo hay, tiene mucho que ver con que cuando hablamos de salud mental, lo primero que las personas piensan es en el estigma y la discriminación. Entonces, eso mismo asocia lo que es suicidio. Entonces, las personas no quieren hablar de esto porque se sienten ya juzgadas, se sienten ya que no tienen ninguna opción que callar y sufrir en silencio. Esto es muy clave, muy importante, porque ya nos lleva a que se callen, a que no consulten y a que tomen decisiones de las que muchas veces las personas si salen, si intentan, se arrepienten porque no es lo que quisieran hacer, pero también puede ser un resultado fatal, ¿no? Claro. Y Claudina, ¿quiénes son estas personas que mueren por suicidio, ¿no? En la introducción dijimos que alrededor de 100.000 por año en la región de las Américas mueren por suicidio. Pero ¿quiénes son estos hombres y mujeres, niños, adultos mayores? ¿Quiénes son?
Pues mira, Sebastián, ¿quiénes son? Estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos mayores, hablamos de diferentes razas, es muy importante pensar en eso, no es una sola raza, no es una sola cultura, pero cada suicidio es una tragedia para la familia, es una tragedia para la comunidad. Entonces, aunque es mucho más alta en los hombres que en las mujeres, aunque los jóvenes tienden a tener una tasa alta, aunque los adultos mayores también, entonces hay diferentes teorías, ¿no?, que se pueden dar. Decías que los hombres tenemos estadísticas en que son más altas en los hombres, pero también hay países en donde hay estadísticas que las mujeres tienen mucho más que los hombres. Y esto tiene mucho que ver con embarazos no deseados. Entonces sabemos que con las chicas jóvenes pueden tener una alta tasa de suicidio precisamente por estar en situaciones vulnerables. Lo mismo pasa con los hombres también, cuando tienen esas altas tasas de suicidio. Generalmente hay mucha influencia de alcohol, donde la persona se siente un poco más desinhibida, entonces están más impulsivos, que pueden tener un problema también de salud mental, no en todos los casos, porque también hay situaciones en donde es por una situación de relaciones amorosas o una situación financiera, una situación de trabajo, una decepción que la persona tenga. Entonces la persona empieza a aislarse, empieza a sentirse que no tiene ningún otro recurso más que considerar el suicidio. Y Claudina, hablando de situaciones extremas, ¿no?, de estrés, de aislamiento, fue algo que vivimos con la pandemia de COVID-19. Quería saber si esto influyó en la situación de suicidio en la región. La pandemia del COVID-19 es una experiencia que nos afectó a todos. Definitivamente algo que nunca no habíamos vivido esta experiencia. Entonces no creo que no estábamos preparados para esto. Y muchas personas que ya tenían situaciones, que estaban viviendo en situaciones vulnerables, esto exacerbó su situación. Y lo que pasa es que si tú no tienes suficientes recursos emocionales para enfrentar una situación de este tipo, tiende a pasar que las personas empiezan entonces a sentirse deprimidas, a aislarse, a no tener ese contacto emocional que es tan importante, estar en contacto, estar en conexión con sus familiares, con sus seres queridos. Entonces muchas personas empezaron a utilizar, por ejemplo, alcohol o drogas para poder encontrar una salida a cómo responder a esta situación. Algunos países tuvieron altas tasas de intentos de suicida, pero también hemos aprendido que hubieron países en donde estas tasas no fueron tan elevadas. Así que eso lo estamos aprendiendo ahora conforme ha pasado el tiempo. Okay. Muy interesante. Claudina, quería preguntarte algo más vinculado también con tu historia de trabajo personal. Sé que tú fuiste psiquiatra en tu país, en Belice, ¿verdad? Y hasta creo que por un momento fuiste la única psiquiatra del país, ¿no? ¿Cómo hacen países como el tuyo, digamos, donde no hay tantos profesionales de la salud especializados? Por ejemplo, en el mío, en Argentina, sabemos que hay muchos psicólogos, creo que producimos la mayor cantidad de psicólogos del mundo, pero en otros países no hay tantos especialistas en salud mental. ¿Cómo se cubre esa brecha? Gracias por la pregunta de cómo podemos afrontar la situación, los desafíos de los recursos humanos donde hay muy poco. Podríamos llevar de Argentina para Belice, algunos creo que. Pero mira, aquí estamos hablando de la importancia de hablar de la salud mental, que es un tema que es clave hablarlo. Cuando la gente empieza a hablarlo, empieza a normalizarlo, entonces no tenemos por qué estar totalmente dedicados o esperanzados que la respuesta la tiene el especialista. La respuesta las tienen muchas personas con las que estamos
a la que les tengamos un poco de confianza. Por ejemplo, los trabajadores de salud, que si tienen la competencia de detectar, de poder apoyar, de poder escuchar y de poder atender a las personas con dignidad. Yo creo que eso es clave, que fue lo que a mí me encantaba hacer, trabajando en la comunidad, trabajando en lugares donde la idea acá no era que tiene que ser el psiquiatra que da la respuesta, que es un médico general que puede dar la respuesta, con un poco de competencia, con que pueda escuchar, con que pueda entender cómo apoyar a la persona. Creo que eso es clave. Tal cual. Y Claudina, nosotros OPS siempre dice que el suicidio se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? El suicidio se puede prevenir, sí se puede prevenir. Y se puede prevenir, Sebastián, con saber escuchar, con aprender a no juzgar, con aprender a tomar a las personas en serio, porque las personas sí pueden hablar de las cosas que les está sucediendo. Pero lo que pasa es que tendemos a hacer, a no tomar esto no tomarlo como en serio y pensar que están llamando la atención o pensar que la persona es muy débil o que la persona no es fuerte y se estresa muy fácilmente. Deberían de resolverlo porque eso es fácil. Ese tipo de actitud no ayuda a la persona a buscar ayuda. Ese tipo de actitud lo que hace que la persona se encierre y no busca ayuda o empiezas a hacer cosas que son más dañinas a su propia salud mental. Y otra pregunta, ¿crees que la sociedad actual en la que vivimos, digamos, donde quizás estamos muy aislados, también hay una explotación de redes sociales, donde también vemos una cuestión de bullying, digamos, en redes sociales y demás, ¿eso crees que ha contribuido o está contribuyendo al suicidio? Desafortunadamente, sí. Y ahí tendríamos que hablar un poco sobre la importancia de cómo se reporta el suicidio. Porque eso es algo muy clave, en donde cuando no se reporta el suicidio de una manera responsable, lo que pasa es que en las redes sociales se tiende a verlo como una solución viable y como la mejor solución que se pueda tener. Entonces eso exacerba la respuesta y la gente que cuando están buscando respuestas si no se está reportando de una manera responsable, entonces hay una tendencia en que aumente o que incremente las tasas de suicidio. Y hay estudios que demuestran que sí, esto causa un incremento. No, bien. Y para los que no conocen, la OMS, la OPS tiene guías también de reporte responsable del suicidio para comunicadores, para medios de comunicación muy interesantes que les pueden servir. Los invitamos también a buscarlo en nuestra página web, eso es un recurso importante. Y Claudina, tengo un par de preguntas más, pero me interesa que nos guíes un poco en qué podemos decirle o qué puedes decirle a una persona que quizás tiene pensamientos suicidas o está luchando con una depresión, ¿no? Y está pensando en eso. Y después, en el resto de las personas que quizás conocen a alguien que no la está pasando bien y que no saben cómo actuar. A mí personalmente me pasó hace muchos años que tenía una amiga que ella tenía depresión y nosotros no sabíamos cómo interactuar con ella, porque ella quizás venía a una reunión y se aislaba y no interactuaba y el ambiente no acompañaba, digamos, en su situación. Entonces tampoco sabíamos cómo actuar, ¿no? No estábamos preparados para actuar, éramos jóvenes, adolescentes jóvenes, no sabíamos qué hacer. Entonces sí queremos escuchar de esto. Por supuesto, es una pregunta muy importante porque es de ambas vías, ¿verdad? Una persona que está sufriendo y que no sabe cómo expresar el sufrimiento y por otro lado, nosotros que estamos al lado, que tampoco sabemos cómo llegar a la persona porque pensamos que la persona pues lo está haciendo por alguna razón y la ignoramos. Ignorar es el error más grave que podemos hacer, porque se trata de llegar a la persona, trata de escuchar, de estar ahí, de acompañar a la persona. Entonces, ¿qué se le dice? Que sí se puede, y muchas personas no quieren buscar ayuda, precisamente porque les da pena, vergüenza, y no quieren que las personas que sean juzgadas o no quieren que las personas, que el mundo sepa lo que están sufriendo. Entonces se les acompaña. Aquí hay que acompañar, hay que estar pendientes, hay que decirles que esto no es una situación de las que se deben de avergonzar. Yo creo que es muy importante también darles como
palabras de esperanza, de que no son las únicas personas que pueden pasar por una situación así y que esto sí se puede resolver, pero se resuelve buscando ayuda, hablando y dándose la oportunidad de que puedan ser escuchadas, ¿no? Seguro, muy importante, ¿no? El tema de hablar y escuchar. Y también, ¿cómo nos podés guiar para los que no conocemos bien tampoco del tema, de reconocer que una persona está mal? Porque también hablamos de casos donde ya han habido intentos. Pues mira, esa es una buena pregunta. Te digo por qué. Porque muchos de los suicidios, generalmente la persona ha intentado hasta más de 3 veces. O sea, está buscando, está llamando, buscando una oportunidad de ver cómo resolver esta situación que consideran una situación para ellos muy difícil y no tienen otra respuesta. Entonces las personas intentan. Entonces hay estudios para demostrar que han tenido hasta más de 3 intentos. Wow. Y ahí es clave, porque precisamente la persona que ha intentado, esa es una persona que hay que ponerle más atención. Ahora, ¿qué pasa? Es que las personas también se sienten en una situación que no piensan que ya no hay ninguna salida, que esta es la única salida. Y ahí es donde, y si está un problema de salud mental, si hay un problema de uso de sustancias, si hay un problema de dolor. Muchas veces las personas también padecen de enfermedades que son enfermedades que ya no tienen cura, con un cáncer, que tienen problemas de mucho dolor. Entonces piensan que esto no tiene salida y piensan que ahí el suicidio es la respuesta. Creo que es importante que te tomen en cuenta todas estas factores de riesgo. A eso es lo que le llamamos factores de riesgo, que tienden a presentarse y que muchas veces las ignoramos. Entonces, una persona que está sola, que nosotros no sabemos cómo apoyarla, el aislamiento es clave. Pasa algo, entonces tomémoslo en cuenta, busquemos, llamemos, mandémosle un texto o algo y no y cuando la persona habla, no hacerla sentir digamos, no hacerla sentir mal, porque ya de por sí ya se sienten mal. Claro, no minimizarle su problema, eso es. Escuchar y demás, ¿no? Y que hay una salida. Sí. En la gran mayoría de los casos. Y Claudina, para terminar, queremos hacerte una pregunta que es la que hacemos a todos los invitados y es ¿por qué decidiste dedicarte a la salud pública? A la salud pública. Mira qué bonito esta pregunta, porque yo soy médico, entonces yo me enamoré de la medicina y me encanta la medicina porque precisamente estás uno en uno, ¿no? Trabajas con una persona, la ayudas y le das una respuesta y resuelves una situación. Eso fue mi primer amor, digo yo, a la medicina. Pero luego me empecé a dar cuenta de que si quería hacer cambios y trabajando en un país en donde había mucha más necesidad que solamente atender una sola persona, podría dedicarme a la salud pública. Entonces hablamos de promoción, hablamos de prevención, hablamos de cosas que en lugar de que la persona llegue al hospital porque tiene una enfermedad, que ahora esta enfermedad le puede llevar, suponete, a que pierda, digamos, si tiene una diabetes, va a perder una pierna, va a perder la vista. Podríamos hablar con la persona de cómo cuidar su salud física, su salud mental. Entonces me enamoré de la salud pública porque me gusta todo lo que tenga que ver con promoción, con prevención y que siempre es parte también de lo que se hace en medicina, ¿no? Tal cual, tal cual. Y una frase que repite mucho también aquí los expertos de la OPS es que no hay salud sin salud mental. Exactamente. Gracias, Claudina, por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Gracias, Sebastián. Y así llegamos al final de este episodio de Hablemos de Salud. El suicidio, como vimos, es un problema que podemos enfrentar entre todos, con una comunicación abierta y responsable, con mayor acceso a servicios de salud mental y sobre todo hablando, rompiendo el silencio y el estigma. Gracias nuevamente a la doctora Claudina Cayetano por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros y a ustedes que nos escuchan o nos ven en YouTube. Cuéntenos cómo creen que podemos hablar más sobre el suicidio con nuestras familias, con nuestros amigos, si conocen de recursos o servicios disponibles en su país y qué están haciendo al respecto. Nos va a encantar leer sus comentarios.
Si vos conoces a alguien que necesita ayuda, no duden en contactar a las líneas de apoyo emocional, líneas telefónicas en su país para hablar sobre este tema. Eso puede hacer la diferencia. Si este episodio les resultó útil, también denos un me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo para poder seguir construyendo juntos una conversación abierta sobre la salud mental. Nos encontramos muy pronto entonces en otro episodio de Hablemos de Salud. Hasta la próxima.